Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video en Viajar Vale la Pena. Mi nombre es Andy, junto a Cintia estuvimos realizando un viaje fantástico desde Argentina hasta los Estados Unidos en una estanciera de 1960 y ahora sí se queda en Argentina. Y yo vine a vivir esta experiencia de viajar solo y me voy rumbo a Alaska. En el video anterior llegué a Solvang, que es esta ciudad que todo el mundo me recomendó que tenía que venir a visitar, pero llegué con un problemita en la rueda, estaba rajada con un elemento cortante, punzante, complicado, pero conocí gente maravillosa, conocí a Roberto, conocí a Eduardo, me ayudaron a reparar la situación. La rueda quedó fantástica y hoy Roberto dijo que no iba a ir a trabajar porque quería llevarme a conocer la ciudad y mostrarme un poco de lo que hay. Primero le dije, no es necesario que faltes a tu trabajo. Me dijo, no, yo quiero hacer esto. Me da ganas de conocer tu historia y de poder mostrarte mi ciudad, lo cual me pareció una actitud hermosa. Así que me estoy yendo a la casa de él. Vive acá a 2 cuadras de donde me quedé. Así que ahí vamos a salir a recorrer Solvang con un frío. No saben el frío que hace. Estábamos llegando con Roberto porque fuimos a desayunar y encontramos a Sabrina, que estaba sacando fotos en la camioneta. Yes, I was taking photos of his beautiful vehicle. I stopped my car, Yeah. and as I'm taking the photos, I love the van. It's vintage, and it's coming from Argentina. Like it's traveling very far. You're not just doing a Sunday drive. You are driving for years with this vehicle. 7 years. 7 years, yeah, since 2015. Yes. And then I looked at his map, and I see he's here, and he still needs to go to Alaska. I love it. Nice I love to it. meet you. So nice, and welcome to Solvang, and I'm glad you met a wonderful local that helped you with your flat tire and then fed you and showed you the works. I grew up here in Solvang, and I went to the Mission Santa Ynez. So it's a nice community, and yes, we are connected. Yes. Yeah. Well, I'm so glad to have a chance to meet with you. Nice and I'm to so meet glad you. that you said Nice to meet something. Yeah. Nice But I to meet wish you. you all the best. Wow. Seriously. Thank you. And I'm gonna follow you. Oh, yeah, perfect. Literally follow you, but virtually. Ok. No entendí del todo bien de qué trabaja Sabrina, pero tiene un montón de contactos. Sacó una carpeta con un montón de tarjetas y empezó a llamar a todo el mundo que se encarga de comunicaciones o que tienen programas de televisión o que se encargan de hacer entrevistas, y a todo el mundo ya es la 4ª llamada que está haciendo, diciéndoles que estoy yo acá, que una persona de la comunidad me está ayudando, que quien quiere hacer una entrevista. And I said, you know what? I think this is a really great story. I know that you guys are looking at the storm, but I just think it'd be great to like show. Divina, la verdad que es una genia total. Me dio una tarjeta, pero no entendía a qué se dedica, pero la verdad que una copada total. Bueno, salimos a caminar por Solvang, la verdad que está hermoso, todo es un pueblo con onda arquitectura de Dinamarca, ¿verdad? Sí. Todo así con casitas antiguas, súper lindo, pero mucho más interesante me está resultando la conversación que estamos teniendo con Roberto, porque Roberto es chef y ha trabajado en diferentes restaurantes de Estados Unidos y le ha cocinado a celebridades del tamaño de Michael Jackson, ¿eso es verdad? Sí, es cierto. ¿A dónde? ¿En qué restaurante le En el cocinó? restaurante Harbor en Santa Bárbara. Ajá. Una vez llegó él al bar ahí, Long Bar, Casi. con dos señoritas y 2 amigos. Ajá. Y estuvieron ahí cenando. ¿Y qué pidieron? A él comió un plato de mariscos, el más caro en ese tiempo. Y me imagino que no Sí. tenían problemas de dinero. Y también cociné ya para John Travolta en Yeah. un restaurante que se llamaba Elephant Bar en ¿En Goleta, California. Ajá. Y aquí en el Santa Inés, en el Chumas Casino, cociné para Julio Iglesias Sí. y para Paul Rodríguez. Ajá, Sí, ajá. un comediante. ¡Guau! Sí. ¡Tremendo! ¿Te codeas con celebridades? ¡Qué loco! Oh, pará. ¿Pasó haciendo ruido? He tenido esa oportunidad en mi trabajo. Ajá, Así. y pará. ¿Estabas nervioso cuando le llevaste el plato de mariscos a Michael Jackson? No. Ok, te llegaba a decir, che, está muy salado y está complicado. El del dueño fue muy fino con nosotros, nos dijo que lo podíamos ir a ver, pero de lejos, que no lo molestáramos. Claro, sí, sí. Mira. Sí. Y además una boda en un resort que se llama Bacara Ajá. para un NBA player. Ok. Hicimos Ajá. su cena de boda para 60 personas, costó $250,000.
Ed Griffin, el NBA player. Ajá. En un tráiler llevaba un Maserati y un Lamborghini para salir a pasear en Santa Bárbara. Ninguna estanciera. Qué grande, vos, muy loco, la verdad que Sí. haber cocinado para tantas personas. Qué lindo. Bueno, gracias por compartírmelo. Bien, de nada. Nos vinimos al museo de motocicletas porque hay un montón de motos que son antiguas, pero abre solamente sábados y domingos. Pero se pueden ver algunas antiguísimas. Mirá lo que son esas y tiene cada una su historia. Ese es de 1927. Mirá, imagínate. Henderson, marca. Pero hay motitos lindas. Solvan quiere decir en danés suelo soleado. Sunny Field, ok. Fue fundado en 1911 by 3 Danish immigrants. Ellos tenían un sueño en común de un pueblo danés. Estábamos recorriendo el pueblo, pero nos tuvimos que venir rápidamente porque Sabrina estuvo llamando a personas para que vengan a hacer una entrevista y efectivamente vinieron a ver cómo era la camioneta, a ver qué cosas hacíamos. And here is Jason from KSBY News. Yes. What do you think about the van and the travel? I think it's awesome. If you can afford to do that and go see all that, that's the way to travel. You have a very good setup. You seem Okay. very safe, and you have a very old car, and Yeah, it seems to be very old. going. So that's amazing in itself. But to Yeah. do this travel just to see different cultures is Yeah. fascinating. That- Very cool. Well, thank you. Do you think that could you do something like this? I used to travel a lot when I was younger. Uh-huh. Not anymore. You are young. No. I'm No. done. I'm done traveling. I just like to go home after work. That's Okay, it. wow, nice. Thank you for come and make that interview. Thank you for making this connection. Absolutely. Jason's wonderful. I adore him, and I know there's a storm coming, but I knew that maybe one of you could come. But he's fabulous. So I'm Yeah. glad it was him. Okay. It's perfect. Yes, really, Yes. really Thank good. you. Yes. Well, thank you and thank you, Robert, for everything. De nada. Realmente es emocionante conocer cómo en el viaje uno, pasando por los lugares, conoce gente maravillosa, hermosa, así que thank you. Yep. Thank you. Pero qué locura impresionante todo lo que estuvo pasando, Roberto. Me invitó ahora a la casa, me dio una duchita y estoy listo para continuar las rutas, pero fue súper lindo. Y siento que de Solvang me va a quedar una experiencia, un recuerdo súper lindo por todo lo que viví con vos y con todo lo que se estuvo desencadenando, así que quería agradecerte. Sí, sí. Simplemente Son por hacer... cosas que se dan Sí. en el momento exacto y todo así. Que se tienen que Sí, dar, sin sí. pensarlo. Bueno. Feliz viaje y que Dios te cuide en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Los lugares de los que tengo los mejores recuerdos en el viaje son los lugares donde he logrado conectar con la gente y tener alguna experiencia de esas que valen la pena vivir. Definitivamente Solvang va a ser una de esas ciudades que va a quedar marcada. Roberto, un genio total, pero un genio total, y quería ir a muchísimos más lados y llevarme a un rancho de no sé qué, el casino, un montón de lugares. Una experiencia súper linda. Pero Sabrina trabaja con el control, la gestión de tragedias o algo así es lo que le entendí. Y todo el tiempo me estuvo advirtiendo, tanto él como Jason, que trabaja en las noticias, de que se viene una tormenta súper fuerte que empieza en 3 horitas y va a llover todo hoy y todo mañana. Así que me dijo, para las 5 de la tarde tenés que estar en el lugar en el que ya te quieras quedar o quedarte acá definitivamente y salir cuando pase la tormenta. Así que daré una vueltita más rápida por Solvang y después lo que quiero es meter un poco de ruta a ver si llego como hasta Pismo Beach, que son 90 kilómetros, o a San Luis Obispo para pasar la tormenta por allá. Definitivamente tengo ganas de dar una vueltita por la ciudad antes de irme, así que bicicleta lista. Vamos a pasear un poco. ¡Wow! Lo que hay mucho en toda esta parte de la costa de California son estas misiones que mantienen toda la arquitectura colonial. Me hace acordar muchísimo a México, a toda la parte de Centroamérica también que estuvimos atravesando.
Esta es la misión Santa Inés, fundada en 1804 y es una parroquia que todavía está en funcionamiento. Hermosa. Siempre es lindo pasar por estos lugares porque es bueno que se mantengan. Tengo un cierto cariño por todas las cosas antiguas, edificaciones, toda la arquitectura en general me llama bastante la atención, y que haya un contraste en esta ciudad de todo lo que es la arquitectura de Dinamarca con la de la época colonial me parece espectacular. Esta es la calle principal de Solvang. Por acá pasa la ruta y por acá voy a seguir en un ratito. Antes de que se venga el agua, se empezó a nublar un poco y empezó a levantarse un vientito, así que en media hora aproximadamente voy a estar saliendo. Pero me parece espectacular poder ver esta ciudad y la arquitectura tan diferente a lo que estoy acostumbrado. Tener la posibilidad de meterme por las callecitas, incluso ver la parte de atrás de los locales, me parece alucinante. Miren lo que son estos colores, esta decoración, la presentación en los locales, las florcitas. Me parece que me transporto a otro lugar. Estoy muy fascinado con estar recorriendo por acá. Miren lo que es esto, esta entradita, las flores. Me encanta. Realmente está precioso. Danish Bakery. La verdad que tuvimos un desayuno espectacular hoy con Roberto, así que cero hambre. Mortensen Danish Bakery. Wow, amazing. Wow, qué lindo. He visto que esta ciudad tiene muchos estacionamientos públicos, baños públicos. Ahí donde yo me quedé, estacionamiento público. No, of course, you can. No, thanks to you. You're welcome, se dice, no thanks to you. Pero bueno, pero thanks to you se entiende también. Oh, acá hay música. El señor está tocando. A ver. Un segundito porque escuché a Dean playing. What's the name of the Accordion. accordion? Yes. Okay, it sounds really good. Thank you for playing for A us. pleasure. I hope you'll come back and visit Solvang again. And have a good trip. A safe trip. Yeah. You're going clear to Alaska? I am going to Alaska, yeah. But I was driving Uh-huh. 7 years. Yeah. Oh my goodness. So, yeah, all right. I Should am- be good weather in July. Yes, thank you, Dean. Thank you for this. Come back again and see us on your way back. Okay. Wow, pero qué hermoso, divino. Me contaba que el pueblo fue fundado en 1911, que él es descendiente de daneses y que, como ha pasado en muchos lugares, todo el mundo acá, esto era una colonia de Dinamarca, entonces todo el mundo hablaba danés, pero con el pasar del tiempo los hijos van perdiendo un poquito el tema del idioma, pero hay gente que está queriendo mantenerlo a pesar de todo el turismo que está teniendo la ciudad, lo cual me parece fantástico. Una persona hermosa, la verdad que me encanta. Me encantó, la verdad que recorrer Solvang y todas las cosas que pasaron me resultaron súper emocionantes. De hecho venía pensando en cómo se me pinchó la rueda y me empezaron a pasar un montón de situaciones que de otra manera no hubieran sucedido y no me iría con esta sensación tan increíble sobre la buena onda, buena voluntad y buena predisposición de la gente. También me encantó recorrer la ciudad, tanto con Roberto como después hacerlo en bicicleta. Me parece que es una manera en la que disfruto muchísimo de los lugares, mucho más con la bici. Y sentía muchas ganas de salir a la ruta de vuelta. Ya se empezó a nublar,
y está un poquito más fresco, pero faltan como unas 2 horitas, 2 horitas y media para que empiece, digamos, lo que va a ser la tormenta fuerte. Así que yo creo que me da el tiempo para llegar hasta Pismo Beach, al menos. Es un poquito antes de San Luis Obispo, para estar tranquilo por la tormenta. Así que vuelvo a salir a las rutas súper entusiasmado con lo que está pasando en este viaje. Y bueno, con ver qué más sigue deparándome la ruta. Arranco con 50.217 kilómetros y tengo que hacer unos 89 aproximadamente a Pismo Beach. Así que hacia allá vamos. Como estoy con este temita de la nafta, digo, bueno, hice pocos kilómetros ayer, 50. Pero igual cargo por las dudas. Thank you. Me dejó pasar. Pero esta carga va por Eduardo, que fue el cocinero que fuimos a comer ayer con Roberto, y el amigo de Roberto, que no sé, los dos dijeron, me dieron dinero porque querían colaborar con el viaje, ser parte. No sé por qué lo hacen. Les sale del corazón, así que yo agradecido de corazón de que este viaje inspire esas cosas y que la gente también quiera ser parte. No es necesario, pero lo agradezco de corazón cada vez que sucede y me emociona un montón. Me estaba riendo porque cuando salía de Solvang pasé por la casa de Roberto de vuelta porque tenía que cargar agua arriba y cargué agua también para tomar. Y apareció una señora, una vecina, una mexicana de Jalisco, una señora mayor. Esas señoras que parecen tu mamá, que se hacen como que, no sé, te hablan de una manera que... Supongo que muchos me entenderán, ¿no? Señora, así que la ves como una mamá. Y me decían, ay, yo en mi casa tengo un montón de cosas, demasiadas cosas. ¿No querés llevarte algo? Decime qué estás necesitando y te lo llevas. Le digo, la verdad es que tengo todo lo que necesito. Me dice, tengo cobijas un montón. Le digo, eso tengo. Chamarras y no sé qué. Le digo, la verdad que tengo. De hecho, Roberto me quiso regalar una que me quedaba muy grande y yo le dije, mira, me va a ocupar mucho espacio. Se lo agradecí. Le conté que había tenido un problema con la rueda y que ahí lo conocí a Roberto. Me dice, tengo una llanta y si querés te la llevas. Le digo, señora, no. Estoy bien, de verdad, muchas gracias. Todo lo que necesito lo tengo. Y si no, también tengo la confianza de que aparece en el camino cuando lo necesito. Como pasó con Roberto, que me ofreció un gato más grande. Y decía, ay, yo no puedo creer que estés solo viajando. ¿Y qué te dice tu madre? Le digo, mi mamá está está feliz porque dijo que trajo hijos al mundo para que seamos felices. Y que si yo soy feliz, ella es feliz. ¡Ay no! Yo ya te hubiera dado unas nalgadas para que te quedes cerca de la casa. Digo, pero entonces ¿usted qué quiere? ¿Que sus hijos queden cerca suyo o que sean felices? Que sean felices al lado mío. Que vino la señora, me causó mucha gracia. Hay unas colinas hermosas, bien verdes por donde estoy pasando, que le dan un tono, ahora que está nublado, le dan un tono increíble. Recién se empezó a levantar un poquito más el viento, ya se notan los arbolitos. Estoy a 51 kilómetros de Pismo Beach. Yo creo que voy a llegar antes de que empiece a llover, vamos a ver. Aunque justo ahora que estoy hablando empezaron a caer unas pequeñas gotitas, nada preocupante. Pero bueno, voy a ver hasta dónde puedo avanzar. Y si no, tendré que parar en algún lugarcito en la ruta. Porque si bien tengo el limpiaparabrisas, no me va arregladito. Igual no me gusta manejar con lluvia, y menos si se va haciendo de noche. Así que vamos a ver hasta dónde me permite el clima avanzar. Bueno, llegó el momento de estrenar los limpiaparabrisas, porque están cayendo bastantes gotas. 1, 2, 3. Shuki, 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 shuki. Es una locura esto. Ahora veo que en el video ustedes ven que no limpia esta parte, pero esta parte es de la reja, del pedacito, o sea, llega justo hasta donde tengo el rectángulo este para ver.
Así que bueno, voy a seguir avanzando con el limpia parabrisas mientras sienta que es un avance seguro. Bueno, la verdad es que venía lloviznando bastante, pero no... La verdad que la llevé re bien, estoy bastante cerca de acá de Pismo Beach. Pero recién me pasó algo bastante curioso. Tenía el Google Maps puesto con el mapa para que me lleve y me apareció una alerta de emergencia así grande tapando la mitad de la pantalla. Que nunca me había pasado. Y decía todo en inglés, ¿no? Y como vengo manejando no lo podía leer del todo, pero lo que entendí es que hay una alerta meteorológica, que fue lo mismo que me venían diciendo los reporteros ahí en Solvang. Y acá estoy viendo el tráfico que hay para el otro lado, que es un montonazo, y de hecho va a paso de hombre. Y lo que decía esta alerta, por lo que entendí, move to high ground, something, algo así, como que te muevas a tierras más altas. Pero no sé, ahí decía en qué zonas está la alerta esa. Entiendo que para dónde estoy yendo yo, no lo sé. Ahora cuando pueda parar, ahí voy a poder mirar a ver qué decía exactamente la alerta. Y bueno, y a ver qué hago. No llovió tanto, pensé que iba a llover mucho más, pero bueno, más a la noche se viene como lo fuerte según la aplicación del clima. Bueno, paré un segundito, paré a Ñoa acá, ahí a mirar la notificación y les cuento. Hola. Hey, estaba deseando que vinieras acá. Mira, yo soy el dueño de ese restaurante. Sí, pero Moreno ahorita cerramos. Ajá. Todos tus videos yo te ando siguiendo. ¿En serio? Tengo 2 años siguiéndote. Mira, ¿cómo están? Ayer estaba en la casa mirando tu último video. Ajá. Y dije que pasara por ahí por el restaurante para invitarlo a comer. No te puedo creer, mira dónde estaciono. Y ahorita la miré en la estanciera de adentro. No te puedo creer, que le digas estanciera ya me vuelve loco. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Nicanor, pero todos me dicen Nico. Ah, mirá, qué buena onda. Llegar a una ciudad nueva y que te reciban así para mí es hermoso. Aún tenía que buscar lugar para esperar la tormenta, pero Nicanor insistió un montón en que al día siguiente vaya a comer al restaurante que me quería hacer probar su especialidad mexicana, las quesabirrias. Con una sonrisa me fui y decidí ingresar a un camping para estar en un lugar seguro, porque todos me decían que se venía una tormenta muy fuerte. Pero nada me hizo ni siquiera imaginar que fuera a pasar lo que pasó. It's right here. Okay, It's out to the road and that way. okay, is another campground? It's a campground with the county, not the state, but they don't flood. Okay, Yeah. they don't have problem. Okay, Okay. I have to leave now? Yeah, as soon as you can. Okay, Yeah. okay. Thank you. Have a good one, okay? Thank you, thank you. Whoa. Bueno, les cuento cómo siguió toda la secuencia ayer. Miré la notificación que me había aparecido en el mapa y dice, bueno, no sé si escuchan ese ruido, me siguen apareciendo notificaciones en el celular. Ahí vuelve a aparecer, la saco y vuelve a aparecer. El condado de San Luis Obispo ha emitido una orden de evacuación para las siguientes áreas: Océano Sur, no sé qué, que incluyen todas las áreas al sur del canal, no sé cuánto, una milla, y la autopista 1 a las 8 de la noche de esta noche. Muévete a un terreno alto antes de las 8 de la noche. Entonces yo dije, bueno, me voy a tener que ir de acá. Pero pasó algo muy loco cuando paré para ir al baño. Casualidades que no creo en las casualidades, todos por algo. Conocí a Nico, que es seguidor del canal, y nos pusimos a charlar sobre Pismo Beach y todas estas alertas que estaban diciendo. Me dice, no es tan así, no hay tanto riesgo, así que no hay problema en que te quedes. Entonces busqué un lugar para estacionar. Como en la calle no me sentía tranquilo porque empezaba a llover cada vez más, me busqué un camping y me vine acá. Pasé la noche, dormí bárbaro, estoy haciendo mi rutina de mañana y me vuelven a llegar notificaciones al teléfono. Y esta decía, alerta de emergencia, Servicio Nacional de Meteorología. Aviso de inundaciones repentinas en efecto para esta área hasta la 1 de la tarde. Esta es una situación peligrosa y amenaza de vida. No intente viajar a menos que sea para abandonar un área propensa a inundaciones o bajo una orden de desalojo. Me sonó re fuerte, digo, para esto puede que sea un poquito más complicado. Entonces empiezo a ver muchos de los campers que empiezan a irse, varias camionetas blancas dando vuelta y al toque me tocan la puerta.
Era una camioneta de los Rangers, los que cuidan los parques estatales, y me dice que desde la mañana temprano que estuvieron sacando agua desde temprano porque se empezó a flooding, flooding no sé si es derrumbar o inundar, bueno, algo de eso. Entonces están extrayendo toda la cantidad de agua ahí, pero dice que esto se va a cerrar porque esto se va a terminar inundando, así que me tengo que ir de acá. Así que la situación parece que es un poquito más complicada de lo que pensé que era. Voy a ver si consigo algún otro lugar para quedarme. Le pregunté si dentro de la ciudad estaba bien, me dijo sí, acá no hay problema. El tema es que acá se ve que pasa algún río o algo cerca, de acá sí te tenés que mover. Me dio ahí el dato de otro Coastal Dunes RV Park, así que bueno, me voy a dar una vueltita a ver qué onda, pero parece que esto está complicadito. Bueno, todo listo, ordenadito, va a tocar andar. Hey. Vale, guacha. Batería, estoy bien. Tiene algo que me está haciendo cuando llueve, no sé qué es. Si se moja algo, los cables. No, hay algo que ahí que no está bien. Y encima, para colmo les cuento, tengo este inconveniente acá, que en un momento cerré la puerta y algo pasó que la traba se salió completamente, se dio vuelta y no me cierra la puerta, así que la tuve que atar con una linga y le puse unos burletes que compré para ponerle, todavía no se los puse, para que no entre tanta agua. Así que tengo que salir por allá. Ya la mayoría de autos te digo que se fueron. No, como que no tuviera batería. Voy a probar el tremendo regalazo que me hizo José Luis, que es un booster, un arrancador de batería justamente para cuando está medio flojito. Crucemos los dedos. Bueno, abrí la puerta, saqué todo. ¡A probar! ¡Vamos, Bueno, probé más de 5 veces y no arrancó. El manual dice que no pruebe más de 5. Volvimos a la vieja usanza, cables, y ahí le pedí estaban sacando el agua, a ver si me pueden ayudar. Ahí se están yendo los muchachos. Ellos tenían uno de estos, pero mucho más grande. No arrancó. Trajeron la camioneta, lo punteamos, no arrancó. Con los cables de la camioneta, con la camioneta en marcha y acelerando, más el coso de ellos conectados al mismo tiempo, tampoco arrancó. Así que no sé qué onda, pero me dice que me tengo que ir de acá porque esto se va a inundar. Me pidieron disculpas por no poder ayudarme con todo lo que estuvieron intentando y probando. Pruebo. Pues para mí que no es batería y es otra cosa, porque eso lo pasa los días de lluvia.